La niebla matinal se disolvía lentamente sobre los viñedos de Castelverde, revelando interminables hileras de vides que corrían hacia el horizonte. Aldegonda Rinaldi estaba de pie en la terraza de la vieja casa, respirando el aire fresco de principios de septiembre. Sus delgados dedos aferraban una taza de café frío y su mirada estaba fija en la verja más alejada, por donde acababa de desaparecer la alta figura de su marido. Peppino volvió a salir sin tocar su desayuno. Últimamente esto ocurría cada vez con más frecuencia, ya que tenía prisa por asistir a algunas reuniones importantes, de las que hablaba a regañadientes y con parsimonia. Antes siempre desayunaban juntos, comentando los planes del día, los asuntos de la bodega, las noticias de la ciudad. Ahora sus conversaciones matinales se habían convertido en un breve intercambio de frases. La vieja casa de la familia Rinaldi guardaba el recuerdo de 4 generaciones de viticultores. Los muros de piedra, cubiertos de uvas silvestres, habían visto muchos momentos felices y amargos. Aldegonda recordaba a su padre enseñándole la diferencia entre las variedades de uva, a su madre mostrándole los secretos de la agricultura, a su abuelo contándole historias de los tiempos en que su vino se servía en la mesa de los duques. El sonido de unos pasos detrás de ella la hizo volverse. Donato Ferrari, el enólogo jefe que había trabajado con su padre en otros tiempos, subió a la terraza. Su rostro curtido y arrugado expresaba preocupación. «Señora Aldegonda, siento molestarla, pero tenemos que comprobar las barricas nuevas. Creo que 2 de ellos tienen fugas». Ella asintió, dejando su copa a un lado. Los negocios no esperaban, y menos ahora, en vísperas de la vendimia. Aldegonda bajó los viejos escalones de piedra y entró en la fresca bodega, sintiendo el olor familiar de los barriles de roble y el vino añejo que ahuyentaba los pensamientos ansiosos. Donato iba delante, iluminando el camino con un viejo farol. Su áspera chaqueta de trabajo estaba impregnada del olor de la bodega, un olor que había formado parte de la vida de la familia Rinaldi durante siglos. «Señora, ¿puedo hablarle con franqueza?». Donato se detuvo ante una hilera de barriles nuevos. Su voz sonaba desacostumbradamente seria. «Por supuesto, Donato. ¿Cuándo pediste permiso?». «Señor Peppino, está cambiando. Yo lo veo, tú lo ves. Todo el mundo lo ve. Solía vivir la bodega, pero ahora es como si la evitara. Algo le corroe». Aldegonda pasó la mano por la superficie fría de la barrica, tratando de tantear una posible fuga. Las palabras de Donato habían tocado algo muy dentro de ella, pero no dejó que se notara. «Llevar una bodega no es fácil, Donato, sobre todo ahora que el mercado ha cambiado tanto. Peppino trabaja duro». «Perdone mi impertinencia, señora, pero no es lo mismo trabajar que trabajar. Cuando a un hombre le apasiona su trabajo, arde con él, y su marido parece haberse desvanecido». En la penumbra de la bodega, Aldegonda se permitió cerrar los ojos un momento. Donato tenía razón. Peppino había cambiado. Había empezado hacía unos meses, tras la visita de aquella joven sumiller de Milán. Theodolinda Moretti, así se presentaba. Alta, elegante, pelirroja y con una capacidad asombrosa para cautivar a todos los que la rodeaban. Venía a elaborar un catálogo de los vinos de la región. Pasó una semana en la bodega, acompañada a todas partes por Peppino, que se ofreció a enseñarle personalmente todos los entresijos de la producción. Aldegonda no le dio mucha importancia en aquel momento. Su marido siempre estaba atento a los invitados importantes. «Señora, aquí». La voz de Donato la devolvió a la realidad. Efectivamente, sobresalían gotas en la unión de los remaches. Era urgente volver a verter el vino antes de que se produjera una fuga importante. El día giró en torno a Aldegonda en la habitual vorágine de preocupaciones. Comprobación de barriles, reuniones con los proveedores de contenedores, discusión de los calendarios de vendimia con los capataces. Solo al atardecer,
Cuando el sol empezaba a deslizarse hacia el horizonte, coloreando los viñedos con tonos dorados, se permitió sentarse en un viejo sillón de la biblioteca. El lugar olía a libros y madera, y en las paredes colgaban viejas fotografías de sus antepasados. Aldegonda miró una foto de su boda. Ella y Bepino tan jóvenes, tan felices. Él le había parecido tan fiable entonces, tan seguro de sí mismo. Un chico sencillo de familia pobre, pero con muchas ganas de aprender y desarrollarse. Su padre vio potencial en él y lo contrató como simple ayudante de enólogo. Bepino creció rápidamente profesionalmente, mostró extraordinarias habilidades en finanzas. Cuando su padre enfermó gravemente, fue Bepino quien ayudó a mantener la bodega a flote. Su matrimonio parecía una prolongación natural de esa historia. El crujido de una puerta interrumpió los recuerdos. Matilda, su madre, todavía escultural y recta a pesar de su edad, entró en la biblioteca. «¿Estás despierta, hija? Es tarde». «Estoy esperando a Bepino. Prometió volver para la cena». Matilda se sentó a su lado. Sus sabios ojos escrutaron el rostro de su hija. «Sabes, cuando tu padre vivía, a menudo decía, el vino es como un hombre, no se puede apresurar, debe madurar a su tiempo, y los problemas también deben madurar antes de poder resolverse». Aldegonda sonrió débilmente. Papá siempre encontraba las palabras adecuadas, porque sabía escuchar al vino y a la gente. Eso es algo que hay que aprender de él. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. A lo lejos se oía el ruido de un motor. Un coche recorría la carretera de montaña en dirección al pueblo. Aldegonde se sorprendió a sí misma escuchando. ¿Era el coche de Bepino? Pero no. El sonido se desvaneció en el silencio de la noche. Matilda se levantó y corrigió el antiguo reloj de la repisa de la chimenea. Llamó por teléfono y dijo que llegaría tarde a la ciudad. Algo pasa con los papeles de embarque. Algo se apretó en el pecho de Aldegonda. Bepino solía llamarla personalmente si se retrasaba. Ahora transmitía los mensajes a través de otros. Un pequeño detalle, pero tan doloroso. «Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber atado tu vida a la bodega?» Matilda se detuvo en la puerta. «No, mi niña. Me he arrepentido de muchas cosas, pero no de eso. El vino enseña lo más importante, paciencia y lealtad. Todo lo demás va y viene». Al quedarse sola, Aldegonda se asomó a la ventana. La noche envolvía los viñedos en terciopelo negro, y solo la ventana de la cabaña de Donato estaba iluminada. El viejo enólogo, como siempre, trabajaba hasta tarde con muestras de vino. De algún lugar llegaba el olor de las uvas maduras. Pronto empezaría la vendimia. Ella no sabía que esta vendimia sería el punto de inflexión de su vida, que muy pronto el mundo familiar empezaría a desmoronarse, abriendo paso a algo nuevo. Por el momento, se limitó a permanecer junto a la ventana, mirando fijamente hacia la oscuridad, intentando captar el familiar sonido del coche de su marido al llegar. Aquella mañana, Theodolinda Moretti regresó a Castelverde. Su aparición en la puerta de la bodega fue como una ráfaga de viento otoñal, inesperada e inquietante. El susurro de su caro vestido de seda, el ruido de sus tacones sobre las antiguas baldosas, el ligero aroma de un perfume caro, todo parecía perturbar la paz habitual de la bodega Rinaldi. Aldegonda se reunió con ella en la sala de catas principal. Las mesas redondas de madera oscura, los armarios de vino antiguos a lo largo de las paredes, los escudos familiares y las fotografías amarillentas de los antepasados creaban una atmósfera de tradición inquebrantable. Theodolinda parecía un elemento extraño, demasiado brillante, demasiado moderna, demasiado milanesa. «Señora Rinaldi, qué agradable encuentro». La voz de la invitada destilaba miel, pero sus ojos permanecían fríos. «Estoy trabajando en la actualización del catálogo. Hay nuevos criterios de evaluación. Hay que revisar algunos artículos». Aldegonda notó la tensión en los hombros de Donato,
que en ese momento estaba acomodando las copas de cata. El viejo enólogo recordó la anterior visita del sumiller milanés y pareció compartir la vaga preocupación de la anfitriona. Por supuesto, el criterio profesional siempre es bienvenido. Aldegonda indicó una silla a su invitado. Donato, ¿serías tan amable de traer muestras de nuestro nuevo embotellado? Permítame ayudar al señor Ferrari, llegó la voz de Beppino, que había aparecido de repente en el umbral de la puerta. Su rostro expresaba una exagerada cortesía. Estaba a punto de hablar con él de las nuevas mezclas. Aldegonda acompañó con la mirada la figura menguante de su marido. Últimamente se interesaba cada vez más por los aspectos técnicos de la producción, aunque antes confiaba plenamente en Donato en ese terreno. Algo había cambiado en sus andares, en su porte, como si los años de convivencia hubieran empezado a desmoronarse como un viejo yeso, dejando al descubierto a un extraño. Teodolinda estaba sentada a la mesa, hojeando despreocupadamente una revista de papel satinado que sacó de su bolso de diseño. En la portada había una foto de una lujosa bodega de algún famoso productor. «Sabe, señora Rinaldi, el negocio del vino está cambiando rápidamente. Ya no basta con hacer buen vino, hace falta estilo, historia, leyenda. Su bodega está anclada en el siglo pasado». Aldegonda sintió que le subía por dentro una oleada de irritación ahogada. 4 generaciones de su familia habían puesto el alma en esos vinos, creando no solo una bebida, sino una verdadera obra de arte. Tenemos nuestra propia historia, señora Moretti, una historia escrita por el trabajo y el amor a nuestro oficio. Deja atrás ese romanticismo del pasado. Teodolinda agitó la mano despreocupadamente. El consumidor moderno quiere glamour, lujo, un estilo de vida especial. No querrá seguir siendo solo una bodega de provincias, ¿verdad? En ese momento, Beppino y Donato regresaron con una bandeja cargada de botellas y copas. Aldegonda se percató de la furtiva mirada de su marido al invitado milanés, y algo le punzó en el corazón, la forma en que uno mira algo largamente codiciado pero prohibido. Comenzó la cata. Teodolinda demostró unos conocimientos profesionales impresionantes, pero en cada comentario que hacía había una superioridad condescendiente. Habló de la necesidad de modernizarse, de las nuevas tendencias, de la importancia del marketing. Beppino captó cada una de sus palabras, asintiendo con la cabeza y añadiendo comentarios entusiastas. «Y este es nuestro especial orgullo». Donato abrió con cuidado una botella de tinto añejo. «La cosecha de 2000 años, una de las mejores». Teodolinda se acercó la copa a la nariz, tomó un pequeño sorbo. «No está mal, pero un poco demasiado tradicional. Ahora están de moda los vinos más brillantes y afrutados. Este es demasiado serio, demasiado complejo para el consumidor moderno». Aldegonda vio temblar la mano de Donato. Este vino era el último creado en vida de su padre. Contenía un pedazo de su alma, su comprensión de la verdadera belleza del vino. «Disculpen, tengo que comprobar el trabajo en el viñedo». Se inclinó Donato y salió. Sus hombros estaban tensos y su andar delataba un profundo resentimiento. «Su enólogo está demasiado apegado a las viejas costumbres», dijo Teodolinda a Beppino. «Necesita especialistas jóvenes, ideas nuevas, equipos modernos». «Tienes toda la razón». Beppino mostró auténtico entusiasmo por primera vez aquel día. «Llevo mucho tiempo hablando de la necesidad de un cambio. Necesitamos inversión, un nuevo enfoque de las ventas. Podría recomendarte algunos contactos interesantes en Milán. Gente con dinero e influencia que busca proyectos prometedores». Aldegonda observó esta conversación en silencio. Algo estaba ocurriendo ante sus ojos, algo importante y aterrador. Teodolinda y Beppino parecían ajenos a su presencia, inmersos en la discusión sobre las perspectivas de futuro. El día se acercaba lentamente al atardecer.
Teodolinda se dispuso por fin a marcharse, pero antes le pidió a Bepino que le enseñara las nuevas plantaciones de la ladera sur. Se marcharon charlando animadamente y Aldegonda permaneció en la vacía sala de degustación. Se acercó al viejo aparador donde se guardaban las botellas más valiosas. Tras el cristal, las etiquetas brillaban tenuemente, cada una contando una historia diferente. Aquí estaba el vino del año de su nacimiento. Aquí había una botella de la boda de sus padres. Aquí estaba la última cosecha de su abuelo. Señora, la voz tranquila de Donato la hizo volverse. El viejo bodeguero estaba en la puerta, sosteniendo una fotografía amarillenta. ¿Recuerdas esta foto? Tu padre acababa de terminar su primera mezcla independiente. Qué emocionado estaba. Qué feliz se puso cuando el vino salió exactamente como él quería. Aldegonda cogió la fotografía. El joven padre de pie entre los barriles, feliz, confiado, junto a un jovencísimo Donato y a ella, una niña con coletas. Sabe, señora, el vino no tolera la falsedad. Siente el alma de quien lo trabaja. Tu padre lo entendía. ¿Lo entiendo, Donato? Lo entiendes. Pero, señor Bepino, perdona al viejo por ser directo, pero es como si hubiera perdido esa conexión. Ve el vino como una mercancía, nada más. En ese momento llegó desde el viñedo la risa de Teodolinda, la risa sonora y segura de una mujer que conocía su poder sobre los hombres. Aldegonde se acercó a la ventana. A la luz del sol poniente, dos figuras subían lentamente por la ladera. Teodolinda decía algo animadamente. Bepino escuchaba absorto. «Volverá», dijo Donato en voz baja, «y no solo por el vino». Aldegonda permaneció en silencio. El aire del atardecer desprendía el aroma de las uvas maduras. Pronto comenzaría la vendimia. Pero, por primera vez en muchos años, no trajo la alegría habitual. Algo estaba cambiando en sus vidas, como el vino en un barril, lenta y sutilmente, pero inevitablemente. A última hora de la tarde, cuando Bepino ya dormía, bajó a la bodega. En silencio, solo roto por el susurro de las gotas de condensación en las paredes, Aldegonda sacó una botella del mismo vino del año 2000. Sirvió una copa y aspiró el aroma familiar. «Papá, ¿qué voy a hacer?», susurró en la oscuridad. El vino de la copa permaneció en silencio, pero en su profundo color rubí vio un rayo de esperanza. En algún lugar de la ciudad, a esas horas, Teodolinda Moretti se registraba en la mejor habitación del único hotel de la ciudad, y en el despacho de Bepino la pantalla del teléfono brillaba en silencio, recibiendo mensajes del número de Milán. La historia empezaba a retorcerse como una vid de uvas jóvenes, sin saber aún qué fruto daría este entrelazamiento de destinos. El sol de octubre inundaba de luz dorada los viñedos cuando hermano Conti llegó a la bodega de Rinaldi. Alto, con canas apenas visibles en las sienes, parecía cansado tras un largo viaje desde Florencia. Bepino se encontró con su viejo amigo en la entrada y se abrazaron, dándose palmadas en la espalda. «Por fin, ¿hasta cuándo vas a desaparecer en tus giras vinícolas?». Bepino estaba desacostumbradamente animado. «Aldegonda, mira quién ha venido a vernos». Aldegonda salió a la terraza, limpiándose las manos en el delantal. Estaba ayudando a los peones a preparar el almuerzo para los vendimiadores. Hermano se inclinó con esa peculiar galantería que siempre le distinguía del bullicioso e impetuoso Bepino. «Señora Rinaldi, su bodega está más bonita que nunca, sobre todo en esta época del año. Bienvenido, hermano. ¿Te quedas a comer? Matilde ha preparado tu pastel de higos favorito». Hermano sonrió. ¿Cómo se puede rechazar una invitación así? Se sentaron en un viejo cenador cubierto de uvas silvestres. Otavia, la hermana de hermano, se unió a ellos trayendo café recién hecho. Llevaba varios años viviendo en Castelverde, donde había encontrado consuelo y paz tras su divorcio. «Dime, ¿qué hay de nuevo en el mundo del vino grande?». Bepino sirvió café en tazas.
Dicen que muchos productores se están pasando a las nuevas tecnologías. Sí, el cambio viene rápido. Hermano tomó un sorbo. Pero, ¿sabe de qué me he dado cuenta? Los mejores vinos los siguen haciendo los que mantienen la tradición. La modernización es buena cuando no mata el alma del vino. Aldegonda captó la mirada pensativa del crítico de vinos. A lo largo de los años de amistad, había aprendido a valorar su opinión. Hermano tenía un don poco común para ver la esencia de las cosas. ¿Qué te parecen las tendencias de Milán?, preguntó de repente Beppino. Teodolinda Moretti dice... Ah, esa advenediza, interrumpió Ottavia. Lo siento, hermano, pero no entiendo cómo se le ha permitido entrar en el negocio serio del vino. No deberías juzgar tan duramente. El rostro de Beppino cambió extrañamente. Ella tiene una perspectiva fresca de la industria. ¿Fresca? Hermano dejó su copa. ¿O solo superficial? He leído sus últimas críticas. Palabras bonitas, términos rebuscados, pero ¿dónde está la visión del alma del vino? Aldegonda notó que los hombros de su marido se tensaban. Quería objetar algo, pero en ese momento apareció Donato con noticias del viñedo. Señor Beppino, ha llegado un representante del banco. Dice que es urgente. ¿El banco? Aldegonda miró sorprendida a su marido. ¿Qué asuntos puede haber con el banco? No mucho. Beppino se levantó apresuradamente. Las formalidades habituales. Volveré enseguida. Se alejó rápidamente, dejando el café sin terminar. Se hizo una pausa incómoda. Algo pasa, dijo Ottavia en voz baja. Beppino no ha sido él mismo últimamente. Hermano miró atentamente a Aldegonda. Llevo mucho tiempo queriendo preguntarlo. ¿Cómo os va a vosotros dos? ¿De verdad? Ella sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Hermano siempre sabía hacer las preguntas adecuadas en el momento oportuno. No lo sé, respondió ella con sinceridad. Es como si hubiera aparecido una grieta, pequeña, apenas perceptible, pero está creciendo. Como un barril viejo, asintió Donato, que se quedó con ellos. Primero una gota, luego un hilillo, y después... Todo el vino se va, terminó Hermano. Guardaron silencio un momento. De los viñedos llegaban las voces de los vendimiadores, el tintineo de los cubos, las risas. La vida seguía, pero algo cambiaba sutilmente su curso habitual. ¿Sabes? Hermano miró con nostalgia los viñedos. Cuando perdí a Clara, pensé que el mundo se había derrumbado. Han pasado 5 años y a veces parece que fue ayer, pero el vino me ha enseñado que la vida no se detiene. Es como el vino joven, fermenta, cambia, busca su camino. Aldegonda recordó a Clara, una mujer tranquila y brillante que había fallecido muy pronto. Hermano se había encerrado en sí mismo, completamente absorto en su trabajo. Solo su pasión por el vino le había mantenido con vida. Señora, tosió Donato, llamando la atención. Ahí está. Han llegado las facturas, por el nuevo equipo. ¿Qué equipo? Aldegonda frunció el ceño. No es que hayamos pedido nada nuevo. Lo encargó Beppino. Dice que hay que modernizar, pero las sumas ahí... Le tendió un montón de papeles. Aldegonda pasó los ojos por las cifras y se puso pálida. Semejante gasto podía hacer tambalear seriamente la situación financiera de la bodega. Hablaré con él. Intentó sonreír. Debe de haber algún error. Aldegonda. Ottavia le cogió la mano. Sabes que si pasa algo, estamos aquí para ti. Por la tarde, cuando el sol ya se había puesto en el horizonte, Hermano la encontró en la vieja biblioteca. Estaba sentada entre los libros, observando viejas fotografías. ¿No puedes dormir? Se sentó a su lado. Sabes, he estado pensando... Quizá debería quedarme un tiempo en Castelverde. ¿Escribir una serie de artículos sobre la elaboración tradicional del vino? Nunca se te ha dado bien mentir, hermano, sonrió ella con tristeza. ¿Preocupado por nosotros? Por ti, la miró directamente a los ojos. Conozco a Beppino desde hace años.
Es un buen hombre, pero a veces la gente buena hace cosas estúpidas. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se detenía frente a la ventana. Unos minutos más tarde, Beppino entró en la casa, inusualmente excitado. «Ah, todavía estás despierto. Buenas noticias. He negociado una gran inversión. Teodolinda me ha presentado a las personas adecuadas en Milán». «¿Teodolinda?». Hermano enarcó una ceja. «¿Y con qué frecuencia te reúnes con ella?». «Por negocios, estrictamente negocios». Beppino hizo un gesto con la mano. «Conoce muy bien el negocio moderno del vino». «¿Sabe algo de la gente?», preguntó Aldegonda en voz baja, como si Beppino no hubiera oído la pregunta. «¿Te imaginas las perspectivas? Nuevos equipos, marketing moderno, acceso al mercado internacional». «¿A costa de qué?». Hermano se levantó. «¿Cuántas generaciones de Rinaldi han creado esta marca? ¿Y a costa de qué? ¿De convertirla en una cinta transportadora de bebidas de moda? No entiendes nada». Beppino alzó la voz. «El mundo está cambiando. O cambiamos con él, o seguiremos siendo una bodega provinciana sin valor. Mejor ser fiel a uno mismo en la provincia que perder el alma en la capital». Hermano se dirigió a la salida. «Piénsalo, amigo». Cuando se quedaron solos, Aldegonda trató de hablar con su marido sobre las cuentas, pero él se limitó a hacerle un gesto con la mano. «Está bajo control. Sé lo que hago. No tienes de qué preocuparte». Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Beppino dormía profundamente a su lado, pero parecía tan lejos, como si entre ellos no hubiera solo una almohada, sino todo un abismo. En algún lugar de la oscuridad, un viejo reloj hacía tic-tac, midiendo el tiempo que se escapaba como el vino de un barril agrietado. En el Hotel Castelverde, Teodolinda Moretti miraba las fotos de su teléfono, imágenes de los viñedos de Rinaldi, documentos, cifras, y entre ellas unas cuantas instantáneas de Beppino mirándola con mal disimulada admiración. Sonríe. Todo va según lo previsto. Por la mañana, Hermano se marchó, prometiendo volver en una semana. Ottavia acompañó a su hermano hasta el coche. «No la pierdas de vista», le dijo en voz baja a su hermana. «Creo que se avecina una tormenta». «Siempre fuiste sensible al tiempo, hermano», le abrazó Ottavia. «No te quedes en Florencia». El viñedo ya bullía de trabajo. Comenzaba un nuevo día de vendimia. Aldegonda estaba entre las vides, tocando los pesados racimos. Las uvas estaban llenas de vigor, listas para dar su jugo. No sabía que aquella vendimia sería la última de su vida familiar, que muy pronto todo cambiaría irrevocablemente. Donato se acercó a ella con una cesta de racimos maduros. «Una buena cosecha, señora, quizá la mejor en años». «Sí, Donato. Es una pena que el buen vino necesite tiempo para revelar su verdadero carácter». «Como los hombres, señora, como los hombres». La tarde de noviembre envolvía Castelverde en una niebla húmeda. Aldegonda estaba sentada en su estudio, ordenando cuentas y facturas, cuando Ottavia llamó a la puerta. Su rostro expresaba alarma. «Siento el retraso, pero hay algo que tengo que contarte». Se sentó en un viejo sillón de cuero. «Hoy he visto a Beppino en la ciudad. No estaba solo». Aldegonda dejó lentamente la pluma. Había estado esperando esta conversación, sintiendo su proximidad como un viticultor siente la llegada de las heladas. «¿Con Teodolinda?». «Sí». Estaban sentados en aquel restaurante nuevo de la plaza, y no era una reunión de negocios, Aldegonda. El silencio llenó el estudio. Fuera de la ventana, una fina lluvia crujía, goteando por las viejas parras. «Me he dado cuenta, ¿verdad?». Aldegonda se levantó y se acercó a la ventana. La nueva colonia, los regresos tardíos, las interminables reuniones de negocios, todas las señales estaban delante de mis ojos. «¿Qué vas a hacer?». «¿Qué puedo hacer? No es solo mi marido, Ottavia. Es una bodega, el legado de mi familia, el trabajo de decenas de personas». En ese momento, Matilda entró en el estudio.
Los años no habían doblado su espalda ni apagado el fuego de sus ojos. Lo he oído todo, tomó asiento junto a su hija, y he estado observando durante mucho tiempo. Esa mujer entró en nuestras vidas por una razón. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Recuerdas al señor Valenti, su bodega en Montepulciano? Hace 2 años una joven profesional de Milán apareció allí también. 6 meses después la bodega cambió de dueño y el señor Valenti se quedó sin nada. Aldegonda sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Se levantó y se acercó a la caja fuerte oculta tras el cuadro. Dentro estaban los documentos más importantes de la bodega. Toma, sacó una carpeta con los últimos estados financieros. Beppino pidió un préstamo sobre parte de los viñedos, un préstamo enorme, y ni siquiera me lo dijo. Eso es imposible, Ottavia exclamó. No pudo sin tu firma. Sí pudo. Firmé su poder notarial para todas las transacciones financieras hace mucho tiempo. Confiaba plenamente en él. Matilda sacudió la cabeza. La confianza es como el vino joven, se estropea fácilmente. En ese momento, oyeron el ruido de un coche que se detenía. Unos minutos después, Beppino entró en la casa. Olía a vino caro y perfume femenino. «Oh, ¿tenemos invitados?», trató de fingir despreocupación. Estaba en una reunión importante en el banco. ¿En el banco? Aldegonda le miró a los ojos. «O en un restaurante con Teodolinda». Beppino se quedó helado. Algo parecido a la vergüenza apareció en su rostro, pero fue rápidamente sustituido por la irritación. «Sí, me reuní con ella. Hablamos del futuro de la bodega. Está ayudando a atraer inversores». «¿Inversores o depredadores, Beppino?». Matilda se puso en pie. «Conozco este negocio demasiado bien, y a esta raza de gente». «No entiendes nada», levantó la voz. «El mundo está cambiando. Necesitamos conexiones, nuevos enfoques». «¿Y tú necesitas una amante joven?», preguntó Aldegonda en voz baja. Se hizo un gran silencio en el estudio. Ottavia se levantó en silencio y salió, comprendiendo que aquella conversación debía quedar entre marido y mujer. Matilda la siguió, pero se detuvo en la puerta. «Recuerda, hija, que el vino no perdona la traición, percibe la falsedad». Cuando se quedaron solos, Beppino se hundió en un sillón. Parecía cansado y, en cierto modo, perdido. «No quería que las cosas acabaran así», empezó. «Teodolinda me mostró otro mundo, un mundo donde no tienes que contar cada euro, donde hay perspectivas, donde no hay lugar para las viejas tradiciones y lealtades». Aldegonda abrió una carpeta. «Háblame del préstamo». Se estremeció. «¿Dónde?» «No importa, cuéntamelo». «Es una inversión necesaria. Teodolinda me presentó a gente dispuesta a invertir mucho dinero para modernizar la producción». «¿Y qué quieren a cambio?» «Una participación mayoritaria. Pero eso es una formalidad. Nos quedaremos a dirigir la bodega». Aldegonda sonrió amargamente. «Como el señor Valenti en Montepulciano». «¿Qué?» «Nada. Dime sinceramente, Beppino, ¿la quieres?». Él desvió la mirada. «Es difícil de explicar». «Al contrario, muy sencillo. Te enamoraste de un espejismo, de la foto de una revista de moda, la promesa de una vida fácil». Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos, inusuales para el mes de noviembre. «Estoy cansado, Aldegonda». Beppino se levantó y se acercó a la ventana. «Cansado de ser solo el gerente de la bodega de mi mujer, cansado de esta interminable charla sobre la tradición. Quiero más. Y yo estoy cansada de creer en tu amor». Se levantó ella también. «¿Sabes qué es lo peor? No es que me engañes, es que no solo me estás traicionando a mí, estás traicionando la causa de toda mi familia». En ese momento Donato llamó a la puerta. Su rostro estaba preocupado. «Perdónenme, signori, pero hay un problema en la nueva bodega. Parece que ha fallado el sistema de refrigeración». «¿Qué sistema de refrigeración?».
Aldegonda miró sorprendida a su marido. He instalado un equipo nuevo. Se apresuró Bepino hacia la puerta. Todo está bajo control. ¿Bajo el control de quién, Bepino? Le agarró del brazo. ¿Quién toma ahora las decisiones en mi bodega? Le apartó el brazo de un tirón y salió corriendo del estudio. Aldegonda se quedó sola. Se acercó al viejo aparador donde se guardaban las botellas más caras y sacó vino del año en que se habían casado. Descorchó la botella y sirvió una copa. El aroma se desplegó poco a poco, notas de bayas maduras, roble, un ligero toque de vainilla. Era el vino que habían bebido en su boda, deseando una vida larga y feliz. Llamaron a la puerta en silencio. Era Ottavia. Ha llamado hermano. Vuelve mañana. Dijo que descubrió algo importante sobre los inversores de Milán. Es tarde, Ottavia. Ya ha pasado todo. Nada es demasiado tarde hasta que se derrama el vino. Llegó la voz de Matilde. Entró en el estudio con un viejo libro en las manos. Aquí encontré el testamento de tu padre. Hay una cláusula que dice que no se puede vender la participación mayoritaria sin el consentimiento de todos los miembros de la familia. Aldegonda cogió el libro. Padre siempre pensaba varios pasos por delante. Aquella noche no fue al dormitorio. Se quedó en el estudio, revisando documentos antiguos, fotografías, cartas. La historia de la familia Rinaldi no solo estaba escrita en papeles, vivía en cada cepa, en cada barril, en cada botella de vino. Y en el hotel de la ciudad, Theodolinda Moretti hablaba por teléfono con alguien de Milán. Sí, todo va según lo previsto. Está completamente preparado. El contrato puede firmarse en una semana. No, la mujer no es un problema. Lo hará todo él mismo. Por supuesto, lo sacaremos después, como siempre. La mañana trajo noticias. El nuevo equipo de la bodega había fallado por completo. Un lote de vino joven se había echado a perder. Bepino daba vueltas entre los proveedores y el banco, intentando encontrar dinero para las reparaciones. Aldegonda se detuvo en la vieja bodega, que aún conservaba barricas fabricadas en tiempos de su abuelo. Aquí todo seguía igual, el olor a roble, el susurro silencioso del vino, siglos de tradición. Señora, Donato apareció tan silenciosamente como una sombra. Tiene una visita, dice que es un asunto importante. Hermano estaba en la puerta. Su rostro era serio. Tenemos que hablar, Aldegonda. Inmediatamente. Hermano puso una carpeta con documentos sobre la mesa. En sus ojos, normalmente tranquilos, se leía preocupación. Estaban sentados en una vieja biblioteca, donde el olor de los libros se mezclaba con el de la madera vieja. He estado investigando un poco, abrió la carpeta. Teodolinda Moretti no es solo una sumiller de Milán. Trabaja para un grupo de inversores especializados en adquisiciones hostiles de bodegas. Aldegonda cogió el primer documento, un recorte de periódico de hace 2 años. La foto mostraba a Teodolinda sonriendo a la cámara junto a un anciano bodeguero. La bodega de Valenti fue solo el principio, continuó hermano. En los últimos 3 años han absorbido 5 pequeñas bodegas de distintas regiones. El esquema es siempre el mismo. Llega un especialista encantador, encuentra el eslabón débil de la familia de los propietarios, normalmente un hombre de mediana edad. Como Bepino, dijo Aldegonda en voz baja. Sí, luego vienen los préstamos, la modernización, las deudas, y al final, una venta forzosa por casi nada. Matilda entró en la biblioteca con una bandeja de café. Le temblaban ligeramente las manos. ¿Y qué pasa después?, preguntó acomodando las tazas. La producción se convierte en industrializada. Vino barato en botellas bonitas con una marca histórica. Se despide a los viejos trabajadores, se olvidan las tradiciones. Aldegonda hojeó documentos, fotografías, contratos, demandas, una historia de destrucción metódica de bodegas familiares. Pero ¿cómo nos descubrió? ¿Por qué eligió nuestra bodega en concreto? Es culpa mía. Apareció Donato en la puerta.
El viejo bodeguero parecía 10 años más viejo. ¿Recuerdas aquel periodista de la primavera pasada? Preguntaba por la situación financiera de la bodega. Y yo, el viejo tonto, le hablé de las dificultades con la modernización, de que el señor Beppino hacía tiempo que quería un cambio. No te culpes, Donato. Hermano sacudió la cabeza. Son profesionales. Saben encontrar los puntos débiles. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se detenía. A través de la ventana de la biblioteca se veía a Teodolinda salir del costoso coche. Hoy iba especialmente elegante con un traje de negocios de color claro. Ahí está. Matilda frunció los labios. Qué oportuna. Tengo un plan. Hermano bajó la voz. Pero tenemos que actuar con rapidez. He llegado a un acuerdo con algunos de los antiguos clientes de la bodega. Están dispuestos a prestar en condiciones favorables para pagar ese préstamo. Pero Beppino casi ha firmado un contrato con los milaneses. Aldegonda juntó las manos. No se detendrá. Entonces tenemos que abrirle los ojos. Beppino entró en la biblioteca, seguido por Teodolinda. Irradiaba confianza y superioridad. «Oh, ¿consejo de familia?» Su sonrisa era impecable. «Qué bien. Beppino, querido, quizás es hora de contarles a todos nuestros planes». «¿Qué planes, Teodolinda?» Hermano se levantó. ¿Sobre cómo arruinaste la bodega de Valenti o sobre el destino de la familia Rossi de Montalcino? La sonrisa de Teodolinda tembló. No sé a qué te refieres. Pero yo sí. Extendió las fotografías sobre la mesa. Aquí están usted y el señor Valenti. Y aquí están los documentos para la venta de su bodega. Y este es especialmente interesante, un certificado de quiebra 6 meses después de la transacción. Beppino se puso pálido. ¿Qué significa eso? Significa, mi querido amigo, que ha sido usted víctima de una hermosa estafa. Teodolinda se echó a reír, pero se oía la falsedad en su risa. ¡Qué tontería! Beppino, no les hagas caso. Solo están celosos de nuestro éxito, de nuestros planes. ¿Qué planes? Aldegonda se levantó. Dile lo que pasará después de firmar el contrato. Dile cómo desaparecerás de su vida, dejándole sin todo, sin bodega, sin dinero, sin dignidad. Beppino. Teodolinda se acercó a él, tendiéndole la mano. No te lo crees, ¿verdad? Pero Beppino estaba mirando las fotos, los rostros demacrados de los antiguos propietarios de bodegas, los papeles de la quiebra. Mira tu teléfono, dijo Hermano en voz baja. Te he reenviado una grabación de la conversación de Teodolinda con sus jefes de Milán, muy esclarecedora. Teodolinda se volvió bruscamente hacia la puerta, pero su camino estaba bloqueado por Matilda. ¿A dónde vas, querida? ¿No quieres oír la historia hasta el final? En ese momento, Ottavia entró en la biblioteca con su ordenador portátil. Aquí he encontrado todas las demandas, 5 bodegas arruinadas en 3 años, y en todas partes la misma letra, joven profesional, propietario enamorado, deudas, quiebra. Beppino escuchó la grabación en el teléfono. Su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. ¿Es verdad? Miró a Teodolinda. ¿Todo este tiempo me has estado utilizando? ¿Usándome? Dejó de tocar de repente. Oh no, cariño. Solo te estaba mostrando lo débil que eres, lo fácil que eres de comprar con bonitas palabras y promesas, un patético bodeguero de provincia soñando con una hermosa vida. Fuera. La voz de Matilda era tranquila pero firme. De inmediato. Oh, me iré, sonrió Teodolinda. Pero eso no cambiará nada. El préstamo ya está cogido, el equipo está arruinado. Irás a la quiebra de todos modos. No, Hermano sacó otra carpeta. Aquí hay ofertas de inversores reales, gente que respeta las tradiciones vinícolas. Están dispuestos a ayudar. Teodolinda miró a todos con desprecio y se marchó. Un momento después, se oyó el ruido de un coche que se alejaba. Se hizo un gran silencio en la biblioteca. Beppino estaba sentado con la cabeza gacha. «Lo he estropeado todo», dijo al fin.
todo lo que hemos estado construyendo durante años. No todo. Aldegonda se acercó a la ventana. Los viñedos siguen vivos. El vino de las viejas barricas aún está madurando. Podemos hacer las cosas bien. ¿Podemos? La miró. Después de todo lo que he hecho. La bodega Rinaldi no es solo un negocio, intervino Matilda. Es una historia familiar, y una familia tiene que permanecer unida, incluso cuando uno de ellos ha tropezado. Donato tosió. Perdonadme, signori, pero allí en la vieja bodega, ¿recuerdas esa cosecha especial que guardamos? ¿Quizá ha llegado el momento de embotellarla? Hermano sonrió. ¿Una vieja cosecha para un nuevo comienzo? Gran idea. Bajaron a la bodega. Aquí, entre los barriles centenarios, olían a madera y a tiempo. Donato abrió con cuidado uno de ellos, un vino que guardaban para una ocasión especial. «Sabéis», dijo Hermano mientras todos cogían sus copas, «cada vino tiene una historia, y cada historia tiene su propia lección». «¿Cuál es la lección de esta historia?», preguntó Beppino. «Que los verdaderos valores no se pueden comprar», respondió Matilda. «Y que el amor, como el buen vino, no se aprende en la alegría, sino en las pruebas». Aldegonda se quedó mirando el líquido oscuro de su vaso. Tenía un largo camino por delante: reconstruir su reputación, saldar sus deudas, recuperar su confianza. Pero ahora, en esta antigua bodega, con gente que no le había dado la espalda en tiempos de necesidad, sentía una extraña calma. Y arriba, en el estudio vacío, estaba el teléfono olvidado de Teodolinda. En él había docenas de mensajes de los jefes milaneses, exigiendo que se agilizara el trato. No sabían que su plan perfecto se había resquebrajado, como un barril viejo del que se escapa un vino precioso. A última hora de la tarde, cuando todos se habían dispersado, Hermano se quedó en la biblioteca con Aldegonde. «¿Sabes?», dijo, mirando el viñedo nocturno a través de la ventana, «a veces tienes que perder algo para darte cuenta de su verdadero valor». «No hemos perdido nada», negó con la cabeza. «Solo nos hemos despertado a tiempo». A lo lejos, las luces de Castelverde titilaban. El pueblo vivía su vida normal, ajeno al drama que se había desarrollado hoy en la vieja bodega. Pero este drama no era el final, sino el principio de una nueva historia. Había pasado un mes. El aire de diciembre estaba impregnado del olor de la Navidad que se acercaba, pero la bodega Rinaldi no se ocupaba de las fiestas. Aldegonda pasaba las noches en vela trabajando en documentos, intentando encontrar una salida a la crisis financiera. Las deudas dejadas por las precipitadas decisiones de Beppino eran mayores de lo previsto. Aquella mañana helada, estaba sentada en su despacho cuando entró Hermano. Se había convertido en un visitante asiduo de la bodega en el último mes, ayudando a reconstruir la reputación y a hacer viejos contactos. «Hay noticias», le puso delante un periódico fresco. «Teodolinda ha aparecido en Piamonte. Parece que ha encontrado un nuevo objetivo». «Espero que allí la descubran antes». Aldegonda dejó el periódico a un lado. «¿Cómo van las negociaciones con el banco?» «No tan bien como me gustaría. Exigen garantías adicionales». En ese momento Beppino entró en el despacho. Parecía haber envejecido 10 años desde la exposición de Teodolinda. Se mantenía distante, haciendo recados en silencio, intentando redimirse. «He hablado con los proveedores», puso una carpeta sobre la mesa. «Han acordado aplazar el pago hasta la primavera. Y aquí», sacó un sobre. «Este es el dinero de la venta de mi coche». Aldegonda cogió el sobre. Sabía lo mucho que le gustaba a Beppino su caro coche, símbolo del éxito con el que había soñado durante tanto tiempo. «No es suficiente», dijo en voz baja. «Pero gracias». Hermano cambió la mirada de uno a otro. Era como si hubiera crecido un muro entre la pareja, no de resentimiento o recriminaciones, sino de reticencia y confianza perdida. «Estoy pensando en vender la casa de Milán», dijo Beppino de repente, «la que heredé de mi tío». «Pero es lo único que te queda», levantó la vista Aldegonda.
¿Para qué sirve? De todos modos, nunca la usé. Pensé que habría una copia de seguridad si las cosas no funcionaban aquí. Si las cosas no funcionan aquí, el acero sonó en la voz de Aldegonda. ¿Así que siempre planeaste una salida de emergencia? Otavia entró en el despacho. Siento interrumpir, pero hay allí un representante del consorcio vinícola. Dice que es muy urgente. En la recepción les esperaba un elegante hombre de mediana edad. Se presentó como Aurelio Fontana, representante especial del mayor consorcio vinícola de Italia. Nos hemos enterado de la situación del grupo de Milán, empezó a decir tras el intercambio de cumplidos, y estoy aquí con una propuesta que podría resolver todos sus problemas. Aldegonda se mostró receloso. ¿Qué tipo de oferta? Nuestro consorcio está dispuesto a comprar una participación mayoritaria en la bodega. Conservaremos la marca, pagaremos todas las deudas y modernizaremos. Ustedes seguirán siendo los gerentes, pero sin riesgos financieros. Quiere decir que nos convertiremos en asalariados de nuestra propia bodega. Hermano se adelantó. Prefiero el término socios, sonrió Fontana. Piénselo, sin deudas, con un sueldo fijo y acceso a nuestra red de distribución. ¿Y las tradiciones? ¿Los métodos de producción acumulados durante generaciones? Preguntó Aldegonda. Respetamos la tradición, pero tenemos que pensar en moderno. El mercado exige... Disculpe, le interrumpió Donato, apareciendo de repente en la puerta. Hay una fuga en la nueva bodega. Han reventado las tuberías. Beppino se levantó de un salto. Voy a echar un vistazo. Iré contigo, se apresuró Hermano tras él. Aldegonda se quedó con Fontana. Sacó un contrato. Echa un vistazo a las cifras. Es una oferta muy generosa. Pasó los ojos por el documento. La cantidad era realmente impresionante. Suficiente para cubrir todas las deudas y empezar una nueva vida. Danos tiempo para pensarlo. Claro, dejó la tarjeta de visita, pero no lo deje para más tarde. Ofertas como esta no esperan mucho. Cuando se fue, un empapado Beppino y Hermano volvieron a la oficina. Es grave ahí fuera, dijo Beppino. Necesita reparaciones urgentes. Y no hay dinero. Aldegonda miró el contrato. Quizá esto sea una señal. Quizá ha llegado el momento de admitir la derrota. No, dijo Hermano con firmeza. No es una salida. ¿Cuál es la salida? Se levantó y se acercó a la ventana. Las deudas se acumulan, los equipos se estropean, la reputación está dañada. Hay otra opción, dijo Beppino en voz baja. Podría marcharme, renunciar por completo, renunciar a mi parte en favor de la bodega. Entonces tendrías libertad para traer nuevos socios. Se hizo el silencio en el estudio. Al otro lado de la ventana empezaba a nevar, algo raro por estos lares. Eso no resolverá el problema, dijo finalmente Aldegonda. No se trata de acciones y participaciones, se trata de confianza. Que yo rompí. Beppino bajó la cabeza. No eres el único, se volvió hacia él. También fue culpa mía. Cerrando los ojos a lo evidente, temiendo el cambio, escondiéndome tras la tradición. Hermano observó esta conversación en silencio. Por primera vez en un mes, la pareja hablaba con sinceridad, sin reticencias. ¿Sabes qué? Dijo de repente. Creo que necesitamos vino, pero no vino normal. Bajó a la bodega y volvió con una botella polvorienta. ¿Te acuerdas de esta cosecha? Aquel año en que hubo una sequía terrible. Nadie creía que fuera a ser buena, y resultó ser el mejor vino de la década. Abrió la botella. El aroma llenó la vitrina, complejo, profundo, con notas de bayas maduras y un ligero toque de vainilla. A veces, continuó sirviendo el vino, de las situaciones más difíciles nace algo especial. Solo hay que creer y trabajar. En ese momento, Matilda y Otavia entraron en el estudio. Hemos estado pensando, empezó Matilda. Tengo algunos ahorros, no muchos, pero si vendo mis joyas... Y mi piso de Florencia, añadió Otavia. No,
negó Aldegonda con la cabeza. Es tuyo. No podemos. ¿No podemos? Matilda se enderezó. ¿Quién dice que no podemos? ¿No es eso lo que nos enseñó tu padre? En tiempos de necesidad, la familia debe estar unida. Conozco a algunos críticos, dijo Hermano. Organicemos una degustación especial. Que el mundo sepa que la bodega Rinaldi está viva y mantiene vivas sus tradiciones. Peppino se quedó en silencio, mirando su copa. Luego, en voz baja, dijo: ¿Sabes qué es lo peor? No son las deudas ni el engaño de Teodolinda. Es que no solo le traicioné a usted, me traicioné a mí mismo, mis sueños, mis principios. Los sueños se pueden recuperar. Aldegonda dio un paso hacia él. Si son reales. Fuera de la ventana, la nieve caía cada vez con más fuerza, cubriendo los viñedos con un manto blanco. En algún lugar de la ciudad sonaban campanas. Se acercaba la Navidad, época de milagros y nuevos comienzos. Tengo una idea, dijo Hermano de repente, pero requiere vuestra decisión común y una confianza total. Aldegonda y Peppino se miraron. En aquel momento algo cambió sutilmente entre ellos, como si el muro de la desconfianza se hubiera resquebrajado, liberando el primer rayo de esperanza. Dime, dijeron al mismo tiempo. Y en la vieja bodega, entre las barricas centenarias, el vino continuó su viaje sin prisas hacia la perfección, guardando la sabiduría de generaciones y la promesa de una nueva cosecha. El plan de Hermano era audaz, pero en su audacia encerraba la semilla de la esperanza. En los últimos días de diciembre, el trabajo bullía en la bodega de Rinaldi. Las viejas bodegas se limpiaron de años de polvo, las barricas se trasladaron para dejar paso al nuevo proyecto. Un teatro del vino, explicaba Hermano mientras exponía planos en la biblioteca. No solo una sala de degustación, sino un lugar donde cada botella cuente su propia historia, donde los visitantes no solo puedan catar el vino, sino sumergirse en su creación. Aldegonda estudió el proyecto. Hermano sugirió convertir parte de las antiguas bodegas en un espacio único donde la tradición se une a la modernidad. Pero eso requeriría una inversión importante, observó. ¿De dónde sacar los fondos? Tengo contactos entre los coleccionistas de vino, sonrió Hermano. Muchos están dispuestos a invertir en la compra anticipada de añadas raras, sobre todo si van a hacer series exclusivas con historia. En ese momento, Peppino entró en la biblioteca. Después de la conversación de hace un mes, fue como si hubiera cobrado un segundo aire, lanzándose de cabeza a trabajar en el proyecto. He estado revisando los archivos. Colocó un viejo libro sobre la mesa. Encontré notas de mi suegro sobre mezclas especiales que creaba para ocasiones especiales. Algunas de las recetas nunca se utilizaron en la producción. Eso sí que es interesante. Hermano cogió el libro. Recetas únicas de un enólogo legendario es exactamente el tipo de cosa que atraerá a coleccionistas serios. Donato, que había permanecido en silencio junto a la ventana, tosió. Hay algunos barriles en la bodega más lejana, allí. Una cosecha especial que el señor Rinaldi y yo reservamos hace 20 años. Dijo, para el gran momento. ¿Quizás ese momento ha llegado?, preguntó Matilda en voz baja, entrando en la biblioteca. Salvatore siempre ha sido capaz de prever el futuro. Aldegonda recordó a su padre, sus manos callosas de tanto trabajar con las viñas, sus ojos sabios, su fe en el poder de la tradición. ¿Qué diría ahora al ver su intento de salvar la obra de su vida? Hay algo más. Peppino sacó una carpeta de su maletín. Me he puesto en contacto con un arquitecto de Florencia. Está especializado en la restauración de bodegas históricas, dispuesto a trabajar con pago aplazado. Hermano desplegó los nuevos planos. Mira, podemos crear varias salas temáticas. Aquí, la historia de la familia Rinaldi. Allí, el proceso de creación del vino. Y en el centro, la sala del tiempo, donde se guardarán las cosechas más valiosas. Y este espacio, señala Peppino un diagrama,
podría convertirse en un pequeño museo enológico. Tenemos tantas herramientas vintage, fotografías, documentos. Aldegonda observó a su marido. En sus ojos ardía el mismo fuego que en los primeros años de su matrimonio, cuando había asumido todas las tareas de la bodega con tanto entusiasmo. Pero lo más importante, continuó Hermano, es que crearemos algo más que una atracción turística. Será un lugar donde la historia cobre vida, donde la tradición adquiera un nuevo significado. Otavia entró en la biblioteca con una bandeja de café recién hecho. He hablado con los restauradores locales. Están entusiasmados con la idea. Están dispuestos a organizar rutas gastronómicas especiales con visita al Teatro del Vino. ¿Qué te parece? Hermano se volvió hacia Aldegonde. Esta es tu bodega, tu legado. Ella se acercó a la ventana. El sol de invierno iluminaba los viñedos cubiertos de nieve, dándoles un aspecto de cuento de hadas. Tantas generaciones de Rinaldi habían trabajado esta tierra, dedicándole no solo su trabajo, sino también su alma. Mi padre solía decir que el vino es historia viva. No solo contiene el sabor de las uvas, sino también la memoria de las personas que lo elaboraron. Quizás sea hora de contar esa historia al mundo. Pero el riesgo, empezó Beppino. Siempre hay un riesgo, interrumpió Matilda. ¿Pero no corrió riesgos tu abuelo cuando plantó nuevas viñas durante la guerra? ¿No corrió riesgos tu padre cuando introdujo nuevos métodos de envejecimiento? He concertado una reunión con varios coleccionistas importantes, dijo Hermano. Estarán aquí en una semana. Si podemos convencerles de que hagan un pedido anticipado de la serie exclusiva, tenemos que preparar una cata especial, se enderezó Donato. Sé qué vinos mostrar, los que encierran el alma de esta tierra. El trabajo bullía con renovado vigor. Los días se fundían en un sinfín de acontecimientos. Beppino y el arquitecto ultimaban los detalles de la renovación. Donato preparaba añadas especiales para la cata. Otavia se ocupaba de cuestiones organizativas. Aldegonda se dio cuenta de que Beppino estaba cambiando. Atrás quedaba su inseguridad de antaño, sustituida por la determinación de un hombre que había encontrado su camino. Se quedaba despierto hasta tarde trabajando en proyectos, discutiendo detalles con sus trabajadores, llamando a los proveedores. Una noche lo encontró en la vieja bodega. Estaba delante de un barril de un vino muy especial que él y su padre habían reservado hacía 20 años. ¿Sabe?, le dijo sin darse la vuelta. Ahora me doy cuenta de que buscaba en el lugar equivocado. Pensaba que la felicidad estaba en el éxito rápido, en los coches caros, en el reconocimiento, pero estaba aquí, en estos viejos muros, en el olor a roble y a uva. Aldegonda se acercó. Nunca es tarde para volver a empezar. Si todavía crees en mí, creo en nosotros, le cogió la mano, en lo que hemos construido juntos todos estos años. En ese momento Hermano bajó al sótano. Siento interrumpir, pero ahí arriba Donato encontró algo interesante en los documentos antiguos. En la biblioteca les esperaba un emocionado Donato con un cuaderno amarillento en las manos. Estas son las notas de vuestro bisabuelo. Colocó el cuaderno suavemente sobre la mesa. Aquí tienes una descripción del método especial de envejecimiento que utilizó para crear el legendario vino de 1910, el mismo que ganó una medalla de oro en París. Todos se inclinaron sobre el cuaderno. La letra, pequeña pero clara, hablaba de secretos transmitidos de generación en generación. Esto podría ser la base de una nueva gama exclusiva, dijo Hermano pensativo. Historia, tradición, tecnología única. Y una nueva lectura, añadió Beppino. Podemos adaptar este método a las condiciones modernas conservando su esencia. Aldegonda los miró, su marido entusiasmado con la nueva idea, Hermano cuyos ojos ardían de inspiración, el viejo Donato pasando cuidadosamente las páginas del pasado. Tal vez esta sea la esencia del Renacimiento, no renunciar al pasado, sino darle nueva vida.
Un viento frío de diciembre entraba por la ventana de la biblioteca, trayendo el olor de la nieve que se acercaba. Había un largo trabajo por delante, muchos obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo, Aldegonda sintió que estaban en el camino correcto. ¿A trabajar?, preguntó mirando a los reunidos. «A trabajar», respondieron con júbilo, y en la vieja bodega el vino continuaba su danza milenaria en los barriles de roble, guardando las historias del pasado y la promesa del futuro. Enero era inusualmente frío para la Toscana. Aquella mañana helada, Aldegonda se despertó con una extraña premonición. Algo había cambiado en los sonidos familiares de la bodega. Se puso un chal y bajó a la sala principal, donde los preparativos para la llegada de los coleccionistas estaban ya en pleno apogeo. Beppino supervisaba la instalación de la nueva iluminación del futuro Teatro del Vino. No había rastro de su inseguridad anterior. Estaba totalmente inmerso en el proyecto, encontrándole un nuevo sentido a la vida. «Buenos días», aparece Hermano con una carpeta de papeles. «Hay noticias, no de las más agradables». Caminaron hasta el despacho. Al otro lado de la ventana caía una ligera nevada que cubría los viñedos con un manto blanco. «Teodolinda ha regresado a Milán». Hermano colocó un periódico fresco sobre el escritorio. «Y no está sola. La acompañan representantes de un gran holding vinícola. Están comprando las deudas de las pequeñas bodegas. También nuestras deudas». Aldegonda sintió que todo su interior se apretaba. «Lo están intentando, pero tenemos ventaja. Tu padre consiguió la mayoría de los préstamos a través del viejo banco familiar. No venden deudas a terceros». Una ansiosa Ottavia entró en la oficina. «Hay algunas personas de Milán aquí. Dicen que se trata de equipamiento». «¿Qué equipo?» Beppino se apartó de los planos. «El mismo». Donato apareció en la puerta. «El que ordenaste bajo el mando de la signorina Moretti». Aldegonda bajó rápidamente al vestíbulo principal. Allí les esperaban 3 hombres con trajes caros. Su aspecto llamativo contrastaba con la auténtica sencillez de la antigua sala. «Señora Rinaldi», se adelantó el mayor de ellos. «Represento a la empresa Industrias Vintec. Tenemos facturas impagadas por equipos que han sido entregados». «Que, por cierto, resultó ser defectuoso», comentó Beppino al acercarse. «Eso no importa», sacó el hombre los papeles. «El contrato está firmado, el equipo ha sido entregado. Exigimos el pago inmediato». «¿O?» Aldegonda intuyó una trampa. «O nos veremos obligados a acudir a los tribunales, con el embargo de bienes como medida cautelar». «No podéis embargar la propiedad de la bodega», intervino Hermano. «Está protegida por el estatus de patrimonio histórico». «Ya lo sabemos», sonrió el hombre, «pero los bienes personales de los propietarios sí pueden ser embargados». En ese momento, Matilda entró en el vestíbulo. A pesar de su edad, se mantenía erguida y orgullosa. «¿Así que son de Milán?», miró atentamente a los invitados. «¿No enviasteis saludos de parte de Teodolinda?». Los hombres se miraron entre sí. El más joven se ajustó nerviosamente la corbata. «Representamos los legítimos intereses del proveedor», contestó secamente el más viejo. «Claro que sí», sonrió Matilda. «Como la empresa que intentó quitarle la bodega a Valenti y la que llevó a la quiebra a la familia Rossi. Todo muy legítimo». «¿Estás insinuando algo?». «No estoy insinuando nada», se acercó Matilda. «Lo digo sin rodeos. Dile a tus amos que la familia Rinaldi no se rinde, nunca lo ha hecho y nunca lo hará». ¿Es eso una amenaza? Es un hecho, histórico. Los trabajadores comenzaron a entrar en la sala. Hombres silenciosos y robustos cuyas familias habían trabajado en la bodega durante generaciones, se colocaron contra las paredes, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Presentaremos una demanda». El milanés de más edad metió los papeles en su maletín. «Preséntala», respondió Hermano con calma. «Solo le informo, ya me he puesto en contacto con los editores del Heraldo del Vino.
Están muy interesados en la historia sobre una conocida empresa milanesa que intenta arruinar las bodegas más antiguas de Italia. Y el sindicato de bodegueros ha mostrado interés, añadió Ottavia, sobre todo después de la historia de las bodegas Valenti. El milanés se apresuró hacia la salida. En la puerta, el hombre mayor se dio la vuelta. «Este no es el final, signora Rinaldi». «No», respondió Aldegonda. «Es el principio». Mientras se alejaban, Beppino se hundió pesadamente en una silla. «Lo siento, todo es por mi culpa. Firmé esos contratos. Sabíamos que lo intentarían». Hermano le puso una mano en el hombro. «Pero tenemos un plan. Y tiempo», añadió Matilda. «Y el tiempo es un gran aliado en la elaboración del vino». Donato tosió. «Signori, allí en la bodega, quizás sea el momento de abrir esa barrica especial». Todos descendieron a la vieja bodega. Aquí, entre las bóvedas centenarias, olían a madera y a tiempo. Donato les condujo hasta un viejo barril en el rincón más alejado. «Este vino ha esperado 20 años», dijo. «Tu padre dijo, se abrirá cuando llegue el momento de la batalla principal». «¿No es ese momento ahora?», preguntó Ottavia. Aldegonda pasó la mano por la superficie rugosa del barril. Cuántas historias había guardado, cuántas esperanzas. «Sabes», dijo, «mi padre siempre decía que el vino es como la vida. A veces tienes que pasar por pruebas para revelar tu verdadero carácter. Y su verdadero valor», añadió Hermano. Abrieron el barril. El aroma acumulado durante 20 años llenó la bodega, complejo, profundo, con notas de bayas maduras, roble y algo inasible que solo podía describirse como el alma del vino. «Esto es nuestro tesoro», susurró Donato, «aquello que ningún dinero puede comprar». En ese momento, la voz de uno de los obreros llegó desde arriba. «Señora Aldegonda, se acerca un coche. Creo que es el signor Fontana, del consorcio». «¿Otra vez?». Beppino se enderezó. «Son como buitres». «No». Aldegonda sacudió la cabeza. «Son como el vino joven. Creen que lo importante son los resultados rápidos, pero el valor real lleva tiempo». Subieron las escaleras. Aurelio Fontana estaba de pie en la entrada, pero algo había cambiado en su aspecto habitualmente seguro de sí mismo. «Señora Rinaldi», empezó, «he oído hablar del proyecto del Teatro del Vino. Es una idea interesante». «Más que eso», respondió Hermano por todos, «sobre todo para los que entienden el verdadero valor de la tradición. Quizás podríamos discutir otro formato de cooperación». Fontana estaba claramente nervioso. «Sin absorción, en igualdad de condiciones». Aldegonda miró a su marido. Vio en sus ojos lo que ella misma sentía. Iban por buen camino. «¿Nos sentamos en la biblioteca?», sugirió. «Puedes probar un vino en particular al mismo tiempo. Tiene 20 años y tiene mucho que decir sobre los verdaderos valores». Al otro lado de la ventana seguía nevando, cubriendo los viñedos con un manto blanco, como si los protegiera de todas las tormentas y penurias. En algún lugar de Milán, Teodolinda Moretti recibía un informe sobre el fracaso de otro intento de hacerse con la bodega Rinaldi, pero aún no sabía que había perdido lo principal, la batalla por las almas de las personas que encontraron la fuerza para resistirse al señuelo del dinero fácil. En la vieja bodega, el vino especial seguía compartiendo su sabiduría con aquellos que sabían escuchar. Y la historia de la bodega Rinaldi escribía un nuevo capítulo sobre la lealtad, el valor y el poder de la tradición. Era una mañana de febrero inusualmente clara. Aldegonda estaba en la terraza de la bodega, observando los últimos preparativos para la inauguración del Teatro del Vino. El proyecto, que al principio había parecido demasiado ambicioso, iba tomando forma. «Los primeros invitados llegarán dentro de 2 horas», apareció Hermano con una lista de invitados. «Coleccionistas, críticos, representantes de las principales casas vinícolas de Italia». «Y Teodolinda», añadió Ottavia en voz baja, uniéndose a ellos.
Está en la lista de la delegación de Milán. Aldegonda sintió que sus hombros se tensaban. Sabían que llegaría el momento. Teodolinda no podía perderse semejante acontecimiento. ¿Dónde está Beppino?, preguntó, tratando de ocultar su ansiedad. En la bodega con Donato, preparando cosechas especiales para la cata, respondió Hermano. Ha cambiado Aldegonda. Teodolinda ya no tiene poder sobre él. Espero que tengas razón. En ese momento llegó el primer coche a la bodega. Era Aurelio Fontana, pero ahora ya no como representante del consorcio, sino como socio de un nuevo proyecto. Señora Rinaldi, se inclinó. ¿Está todo listo para la presentación? Pasen a la sala principal. Aldegonda señaló la entrada. Donato realizará una cata preliminar. Los invitados fueron llegando uno a uno. El antiguo patio de la bodega estaba lleno de coches caros. Hermano saludó a cada uno, dirigiéndolos a las distintas salas del Teatro del Vino. Y allí estaba ella, Teodolinda Moretti, tan elegante y segura como siempre. Pero algo había cambiado en su mirada, la cautela de un depredador que presiente el peligro. Señora Rinaldi, su sonrisa era impecable. ¡Qué proyecto inusual! ¿Quién iba a pensar que una antigua bodega decidiría hacer un cambio así? A veces hay que perder algo para darse cuenta de su verdadero valor, respondió Aldegonda. Pasen, la presentación comenzará en breve. En ese momento, Beppino subió de la bodega. Se quedó helado al ver a su antigua ama, pero se recompuso rápidamente. Bienvenida, dijo con voz uniforme. Permítame acompañarla hasta los demás invitados. Teodolinda le miró atentamente, tratando de encontrar rastros de su antigua debilidad, pero solo se encontró con una mirada tranquila y segura. La presentación comenzó en la sala principal del Teatro del Vino. Las antiguas bóvedas, hábilmente iluminadas, creaban una atmósfera de misterio. Las proyecciones cobraban vida en las paredes. La historia de la familia Rinaldi, el proceso de creación del vino, fotografías y documentos antiguos. Lo que ven ante ustedes no es solo una bodega, empezó Hermano. Es una historia viva donde cada barrica, cada botella guarda su propio secreto. Y hoy les revelaremos algunos de ellos. Los invitados pasaron de una sala a otra. En cada una de ellas les esperaba algo especial. Degustaciones de añadas raras, historias sobre antiguos métodos de producción, demostraciones del trabajo de los enólogos. Y ahora, anunció Donato, presentaremos algo único. Abrió la puerta de una sala especial donde se encontraba el mismísimo barril de vino de 20 años. Este es el resultado de un experimento iniciado ya en tiempos del señor Salvatore Rinaldi, continuó. Un vino creado según un método antiguo, cuya descripción encontramos en los archivos familiares. Teodolinda escuchó con creciente preocupación. Vio cómo los rostros de los invitados pasaban de un educado interés a una auténtica admiración. En ese momento se le acercó uno de los inversores milaneses. «¿Qué ocurre, Teodolinda? Dijiste que esta bodega estaba al borde de la ruina». «Paciencia», siseó ella. «Tengo un plan». Pero el plan se desmoronaba ante sus ojos. Los coleccionistas rodeaban a Donato, apresurándose a ofrecer pedidos anticipados de series exclusivas. Los críticos tomaban notas, hacían fotografías, admiraban el inusual enfoque de presentar la tradición. Aldegonda vio que Teodolinda se escabullía de la sala. Unos minutos más tarde oyó voces en el pasillo. «Beppino, piensa», era la voz de Teodolinda. «Podemos empezar de nuevo. Tengo contactos, dinero». «No», respondió Beppino con firmeza. «Se acabó, Teodolinda. Ya no soy el hombre débil que podías manipular». «¿Débil?» Su voz se volvió gélida. «No eres más que un tonto que no ve las posibilidades reales. ¿Crees que esos viejos barriles y esas bonitas historias salvarán la bodega? El mercado exige otra cosa». «El mercado exige autenticidad», sonó la voz de Hermano. Salió de entre las sombras.
Y la autenticidad no se puede fingir, como no se puede fingir el vino de verdad. Teodolinda se volvió hacia él. Ah, nuestro crítico romántico, ¿sigues jugando a defender la tradición? ¿O quizás sea otra cosa? ¿Quizás simplemente estás enamorado de la señora Rinaldi? Se hizo un gran silencio en el pasillo. Aldegonda, de pie en la puerta, sintió que el corazón le daba un vuelco. Sí, la amo, respondió Hermano con calma, pero no de la forma que tú crees. Amo su dedicación, su fuerza, su capacidad para mantener los verdaderos valores, y estoy orgulloso de llamarla amiga. Bepino se acercó a su mujer. Perdóname, Aldegonda, fui ciego e insensato. Creía que perseguía la felicidad, cuando en realidad huía de ella. ¡Qué conmovedor! Teodolinda sacó su teléfono. Pero me temo que queda muy poco tiempo para tu idilio familiar. Los alguaciles estarán aquí en 1 hora. Hemos comprado tus deudas. No es cierto, llegó la voz de Matilda. Salió de la bodega con una carpeta de documentos en la mano. Compramos todas las deudas, ayer, con el dinero de los cobros anticipados. Teodolinda palideció. Imposible, mi gente del banco. Ya no son los tuyos, sonrió Hermano. Es increíble lo rápido que cambia la gente cuando se entera de una inminente investigación sobre sus actividades ilegales. En ese momento, Aurelio Fontana entró en el pasillo. Signorina Moretti, creo que será mejor que se marche. Y dígaselo a sus jefes en Milán. La bodega Rinaldi no está en venta, jamás. Teodolinda dirigió a todos una mirada de odio y caminó rápidamente hacia la salida. En la puerta, se dio la vuelta. Os arrepentiréis de esto, todos vosotros. Al salir, Aldegonda sintió que la tensión de los últimos meses la abandonaba. Bepino le cogió la mano. Ahora las cosas serán diferentes, te lo prometo. Lo sé, sonrió ella, pero lo importante es que nos quedamos con lo realmente importante. Volvieron con los invitados. La presentación continuó. Donato servía un vino especial y contaba su historia. Hermano charlaba con los críticos, Ottavia daba una vuelta a los coleccionistas, y en la vieja bodega, entre las barricas centenarias, el tiempo parecía detenerse, preservando valores eternos. El amor por su trabajo, la lealtad a la tradición, la fuerza de la familia. Y cada gota de vino aquí estaba llena de esta sabiduría, transmitida de generación en generación. Pero el destino preparaba la última prueba, una que cambiaría para siempre la vida de los habitantes de la vieja bodega. El mes de marzo llegó a Castelverde con vientos cálidos y el olor de la tierra que despertaba. El Teatro del Vino era un éxito rotundo. Cada día traía nuevos pedidos de coleccionistas y elogiosas reseñas de los críticos. Parecía que la vida entraba por fin en un curso tranquilo. Aquella mañana Aldegonde se despertó con una extraña premonición. Al otro lado de la ventana llovía ligeramente, envolviendo los viñedos en una bruma plateada. Bepino ya se había marchado. Ahora era siempre el primero en llegar a la bodega, como si intentara recuperar el tiempo perdido. Hermano llegaría hoy de Florencia con noticias importantes. Durante el último mes había estado trabajando duro en una serie de artículos sobre el renacimiento de la viticultura tradicional, utilizando la historia de la bodega de Rinaldi como ejemplo principal. Señora, Donato la recibió en la entrada del edificio principal. Hay una fuga en la vieja bodega. Tenemos que comprobarlo inmediatamente. Bajaron al sótano. Había un olor a humedad entre los viejos barriles. Una de las antiguas paredes había empezado a perder agua. Aguas de manantial, suspiró Donato. Cada año es más difícil retenerlas. En ese momento se oyó un grito desde arriba. Se apresuraron a subir. Allí se había reunido una pequeña multitud de trabajadores. En el centro había un pálido Bepino con un teléfono en las manos. Hermano, miró a Aldegonda. Un accidente en la carretera de montaña. Venía hacia aquí. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Aldegonda recordó cómo habían corrido al hospital del pueblo vecino,
cómo se habían precipitado por la sinuosa carretera, cómo habían rezado cada segundo. Hermano estaba vivo, pero a duras penas. El coche había derrapado en una carretera de montaña durante una fuerte tormenta. Los médicos hablaban de graves lesiones internas, de un estado crítico. Recuperó el conocimiento durante unos minutos, dijo una enfermera. Me pidió que le dijera algo sobre unos papeles que llevaba en el maletín. Otavia, que acudió corriendo al hospital, sostenía ese maletín, que había sobrevivido milagrosamente al accidente. Dentro encontraron una carpeta con el título Bodegas Rinaldi, Revivir Tradiciones. Aquí están los artículos. Otavia hojeó las páginas entre lágrimas. Y algo más, una carta. Aldegonda cogió el sobre con su nombre. Le temblaron las manos al abrirlo. Querida Aldegonda, si estás leyendo esta carta, es que algo ha ido mal. Hace mucho tiempo que quería decírtelo. No sobre el amor. Siempre supiste que te amaba, pero no como un hombre ama a una mujer. Te amaba como símbolo de todo lo que es real en este mundo, la lealtad a la tradición, la fortaleza de espíritu, la capacidad de perdonar. Sé más de Theodolinda de lo que te he contado. Ella no se detendrá, pero ahora tienes todas las pruebas de sus crímenes en esta carpeta. Úsala sabiamente. Y una cosa más, cuida de Beppino. Cometió un error, pero tuvo la fuerza para admitirlo y cambiar. Eso es un don poco común. ¿Sabes lo que he aprendido en estos meses? La felicidad no está en las grandes victorias, está en los momentos tranquilos en los que te das cuenta de que estás haciendo lo correcto, que estás defendiendo aquello en lo que crees. Adiós, mi querido amigo. Espero haber hecho lo suficiente. La carta se interrumpió a mitad de camino. Aldegonda levantó los ojos hacia Beppino, que permanecía en silencio. Él lo sabía, susurró. Él sabía desde el principio que Theodolinda no se detendría. En ese momento, los médicos salieron corriendo de la sala de la UCI. Comenzó cierto revuelo, batas blancas parpadeando, instrumentos tintineando. Parada cardíaca, les llegó. Reanimación. El tiempo se alargó hasta el infinito. En el pasillo estaban Aldegonda, Beppino, Otavia y Matilda, que había llegado corriendo, esperando, rezando, esperando. Pero no se produjo ningún milagro. Hermano Conti, crítico de vinos, defensor de la tradición, amigo leal, murió sin recobrar el conocimiento. Encontraron signos de daños en el sistema de frenado del coche, dijo más tarde un oficial de policía. Parece una desfiguración deliberada. Theodolinda desapareció de Italia ese mismo día. Su rastro se descubrió más tarde en Sudamérica, pero ya era demasiado tarde. Las leyes locales la protegían firmemente de la extradición. El funeral fue tan tranquilo como la vida misma de Hermano. Bodegueros de toda la Toscana, críticos, coleccionistas, todos aquellos a los que había ayudado, defendido, cuyas historias había contado al mundo. Tras el funeral, Aldegonda permaneció largo rato junto a la tumba. Beppino esperó a un lado, dándole tiempo para despedirse. ¿Sabes?, le dijo mientras volvían a casa. Hermano tenía razón. La felicidad está en los momentos tranquilos, en la capacidad de vivir bien, incluso cuando es difícil. Le pondremos su nombre al Teatro del Vino, dijo Beppino en voz baja, para que el recuerdo perdure. Regresaron a la bodega a última hora de la tarde. Donato les esperaba en la vieja bodega con aquel barril de vino tan especial. El señor Hermano solía decir, cada vino debe encontrar su momento. Sacó las copas el viejo bodeguero. Quizá este sea ese momento. Levantaron sus copas en silencio. Fuera de la ventana caía la lluvia, llorando a un amigo que se había ido, pero había algo de luz en aquella tristeza, como si la propia naturaleza dijera que la vida continúa. Aldegonda miró a su marido, a Donato, a Otavia, que había llegado. Todos habían cambiado en estos meses. Más fuertes, más sabios, habían aprendido a apreciar lo importante.
Por hermano, dijo, por el hombre que nos enseñó a ver la verdadera felicidad. Por hermano, repitieron los demás. Y el vino siguió madurando en los viejos barriles, guardando historias de amor y pérdida, lealtad y traición, caída y renacimiento. Historias que ahora se contarán a los visitantes del Teatro del Vino Hermano Conti. Peppino y Aldegonda salieron a la terraza. Había dejado de llover y las estrellas se asomaban entre las nubes. ¿Lo conseguiremos?, preguntó él mirando las siluetas oscuras de los viñedos. Nos las arreglaremos, le cogió la mano. Tenemos lo más importante, la comprensión de los valores reales y el recuerdo del hombre que nos ayudó a realizarlo. En algún lugar a lo lejos, las campanas de Castelverde doblaron, anunciando el final del día. Un nuevo día en la historia de la vieja bodega, donde cada barrica guardaba su propio secreto, donde la tradición se entrelazaba con la modernidad, donde el amor era más fuerte que la traición, y el alma de hermano parecía haberse disuelto en el aroma de los viñedos, en el susurro de las vides, en el susurro silencioso del vino en las viejas barricas. Seguía siendo el guardián de este lugar, el protector invisible de los valores eternos. Ese era el precio de la felicidad, amarga como el vino joven, pero real como el amor por su trabajo, por su tierra, por sus raíces. Y en esa amargura se escondía una sabiduría especial, solo al alcance de quienes están dispuestos a beberse la vida con la copa llena, aceptando tanto la alegría como el dolor.